Buenas noches, mi grupo está conformado por Michael Serna y quien les habla Joana Gómez. En esta oportunidad nos corresponde hablar sobre los contratos a término fijo inferior a un año y por los contratos de obra o por labor. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es un contrato a término fijo. Un contrato a término fijo tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización, y siempre debe constar por escrito. El contrato de trabajo a término fijo se encuentra estipulado a través del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese artículo se indica que ese tipo de contrato, como ya lo dije anteriormente, siempre deberá ser celebrado por escrito. En el artículo 39 nos dice que esos tipos de contrato deben de contener lo siguiente. Primero, la identificación y el domicilio de las partes, o sea, del trabajador y el empleador. Lugar y fecha de celebración. Lugar donde se va a presentar el servicio, naturaleza del trabajo, valor del salario y la forma y fechas de pago, la duración del contrato, la terminación del mismo y cláusulas que las partes acuerden libremente. Em, ¿Qué beneficios tiene un tipo de contrato como este para el empleador? Em, desde mi punto de vista y de muchos, puede decirse que un beneficio que tiene el empleador cuando hace este tipo de contratos es que puede dar por terminado el contrato en la fecha en que se estipuló su terminación, y no hay lugar para algún reconocimiento o por alguna indemnización. ¿Qué beneficio trae para el empleado? Si el empleado es despedido sin justa causa, el empleador debe pagarle los salarios que faltan eh, para esa terminación de ese contrato. Es decir, que darle una indemnización. Y esto va muy aparte de la liquidación final de las prestaciones sociales, que son las cesantías, los intereses, la prima y las vacaciones. Entonces, esa indemnización es, va aparte de la liquidación de las prestaciones sociales. ¿Cómo puede prorrogarse un tipo de contrato como este? Puede ser renovado de manera sucesiva por periodos iguales o inferiores por 3 veces. A partir de la cuarta vez, ya no puede ser prorrogado por menos de un año. ¿Qué sucede cuando el contrato, qué sucede con el contrato cuando el trabajador entra en una incapacidad? Cuando, digamos, una persona está por finalizar su contrato y es incapacitada, ese contrato va a seguir vigente durante los días en que esa persona, en que ese trabajador esté incapacitado. O sea, es decir, que el contrato no se va a extender a un año, no se va a extender a meses, sino se va a extender al tiempo en que la persona esté incapacitada. Si la persona está incapacitada 12 días y su contrato terminaba mañana, digámoslo así, entonces el contrato va a ser válido por 12 días más. Después de esos 12 días, ya el empleador eh, puede tomar la decisión de si puede seguir requiriendo los servicios de la persona o si ya definitivamente no los requiere. Eh, ¿Por qué el empleador no puede despedir al trabajador cuando está en incapacidad? Porque el trabajador entra en una situación de fuero o de protección. Y por esa razón es que el empleador no puede despedirlo mientras él esté incapacitado. Él puede despedirlo o dar por terminado su contrato hasta que esté seguro de que salió de fuero de su estado de protección y que su estado de salud está bien y demás cosas. También el empleador tiene una obligación, y es que debe avisar con 30 días antes la terminación del contrato. Es una obligación que el empleador debe
debe tener con su trabajador. Eh, por el contrario, el trabajador no tiene ninguna responsabilidad de avisar con anterioridad su renuncia. El día que él decida renunciar, simplemente lo avisa y el empleador no puede retenerlo, no puede, digamos que, retener al trabajador. El trabajador es libre para decidir cuándo quiere dejar su trabajo y el empleador no, el empleador debe avisar con 30 días de anterioridad la terminación del contrato. Bueno compañeros, ahora yo les voy a hablar sobre el contrato por duración de obra o labor. Este contrato es aquel que se firma por el tiempo que dure la construcción o ejecución de una obra, actividad o labor determinada. El artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo se encarga de regular la duración del contrato de trabajo. Y allí encontramos que puede ser pues nos menciona que este contrato puede ser por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada. De ahí viene el nombre que se le da a este tipo de contrato. Bueno, este contrato cuenta con unas características muy especiales que merece un tratamiento diferente a cualquier otro tipo de contrato. Las características de este contrato son las siguientes. El contrato no finaliza al finalizar la obra contratada, no permite renovación ni prórroga, puede ser verbal o escrito, no requiere preaviso para su terminación. Por cada obra o contratación se recomienda que se deba hacer un contrato independiente y es un contrato ideal para quien ejecuta obras para terceros. Bueno, ahora vamos a hablar de las formas de este contrato. El contrato de obra o labor puede ser verbal o escrito, ya lo habíamos mencionado anteriormente. La recomendación que se hace para la firma de este contrato es que se haga por medio escrito, por la necesidad de identificar claramente la obra que se va a ejecutar. Ya que es un tema sensible, pues ello depende de la terminación del contrato, máxime si el empleado puede estar ejecutando varias obras al tiempo. Bueno, el contrato de obra labor debe acordarse entre las partes de forma expresa, es decir, que debe quedar constancia de lo que se ha acordado. Es un contrato de obra labor y no otro. Formas de pago de este tipo de contrato. Las partes tienen libertad de acordar las formas de pago, por lo tanto el pago puede ser semanal, quincenal o mensual, según la negociación que se haga. Bueno, ahora vamos a hablar algunos ejemplos de este contrato. La duración del contrato de obra-labor lo determina la naturaleza de la obra, de manera que finaliza la obra, finaliza el contrato de trabajo. Siendo así, podemos sugerir los siguientes ejemplos, como construir una carretera, construir la estructura eléctrica de un edificio, hacer el estudio de factibilidad de un proyecto, implementar una solución informática para una empresa. Bueno, ahora vamos a hablar del contrato de obra-labor consecutivo con un mismo empleador. Es normal que en ciertas actividades como las del sector petrolero se requiera firmar de contratos de obra-labor consecutivos. Por ejemplo, es el caso de un constructor que deba construir varios edificios y cuando termina uno contrata la construcción de otro, pues a eso él se dedica. En estos casos es muy válido que por cada edificio que se construya se firme un contrato de obra, pues son obras independientes y respecto a las cuales no hay duda en cuanto a la procedibilidad del contrato de trabajo por duración de obra labor. Hay que tener claro que como cada contrato es independiente, hay que hacer las respectivas liquidaciones por cada uno y firmar los nuevos. Pues si no se hace y con solo uno, con un solo contrato se ocupa el trabajador para ejecutar varias obras, ya no es posible determinar cuándo se terminaba el contrato, si en la primera o en la enésima vez. De modo que el contrato se puede convertir en indefinido ante la imposibilidad de determinar su fecha de terminación. Aquí el contrato no se puede prorrogar, sino que se debe firmar otro nuevo previo a la liquidación anterior. Bueno, ahora vamos a hablar de las prestaciones sociales en el contrato de trabajo por obra labor. En el contrato de trabajo de obra labor se deben pagar todas las prestaciones sociales al trabajador, pues la norma no contempló excepción alguna, ni tratamiento diferente. El pago se hace en las fechas, formas, porcentajes indicados por la norma general y por los conceptos que corresponden a primas de servicios, cesantías, dotación, etc. Igual sucede con las vacaciones.
que se otorgan según la norma general. Bueno, esto es lo que tenemos del contrato de obra labor. Espero les haya quedado claro. Muchas gracias. Feliz noche.